ahora hay más bateadores de cuadrangular porque estamos jugando el juego de que mientras más cuadrangulares. Antes jugábamos el juego pequeño. Poca carrera. De ganar 2-1, 3-2. Pero ahora la es mínima. el juego grande, que es un juego que yo te diría que hasta un poco aburrido para los fanáticos porque ahora hay más ponche, hay menos estrategia. Definitivamente a mí me preguntan y yo creo que a la mayoría de los fanáticos les gusta más el béisbol de antes. Hola mis amigos, le damos la bienvenida nuevamente a su espacio Conecta con Begni. Como cada semana le traemos temas importantes con personas que nos permiten conversar diferentes tópicos a nivel deportivo, social, político y demás. Para mí en el día de hoy es de mucha satisfacción porque como todo dominicano quisimos ser tal vez jugador de grandes ligas, pelotero, y tal vez por razones diferentes no llegamos, ¿verdad? Pero es como cuando uno quiere ser policía, quiere ser abogado, ingeniero, el dominicano, el varón principalmente, quiere ser pelotero. Y de verdad que cuando yo jugaba, siempre veía una figura que me llamaba la atención y se parecía mucho a mí, porque tocaba la pelota, cogía bien en la pelota, no corría tanto, pero entonces a veces te da fuerza y la sacaba del cuadro y del parque, ¿verdad? Y aquí estoy con un buen amigo, a quien he admirado toda mi vida como pelotero y ahora me toca trabajar conjuntamente con él diferentes temas deportivos y demás, con el hermano Junior Novoa. Adelante, Junior, ¿cómo estás? Gracias, Berin. Pues me siento bastante bien y tú sabes que eres más que un amigo porque tu padre era como un tío para mí. Correcto. Hermano de mi padre, así es. Me siento sumamente bien porque siempre lo he dicho. Tú sabes que quien primero escribió acerca de Junior Novoa como jugador fue tu padre. Te hizo un reportaje. Me hizo un reportaje donde él mismo hizo... Titulaba el título. El titular. Sí. No puede fallar. Ay. Te puso la estampa de gran pelotero. Tu padre también, Don Chide, con mi hermano siempre hablo porque en una época que mi papá jugaba softball, mi hermano también coincidió con mi papá jugando y después papi falleció, pero seguíamos yendo a la liga del ACD, la Asociación de Cronistas Deportivos. Tu padre siempre era manager y dirigía la liga y salía con cosas tan jocosas como que decía, Don Chide, vamos a definir quién va a batear primero. Y dice, yo bato adelante y bateo más. Nunca entendí esa frase. Hace unos días estábamos nosotros en el estadio Quiqueya y se me ocurrió a mí decir que el empate estaba en el dogado. ¿Tú te acuerdas? Y esas son cosas de Chide, porque se parece mucho a tu papá. Esa frase era muy inteligente en el deporte. Pero hablemos de Milcía de Novoa, tu nombre de pila. Así es. Naciste en Asua, ¿verdad? De Compostela. Así es. Asuano de pura cepa. Ya no dicen tirapiedra, nada de eso, ¿no? ¿En qué año o en qué edad Junior Novoa se da cuenta que tiene talento para el béisbol? ¿Y quién fue tu descubridor? De alguna manera llamarlo así. ¿Y si fue en Asua o en la capital? ¿Cómo se procesa? Mira, yo comienzo a jugar béisbol y comienzo a ver unas fotos de cuando yo tenía unos 3 años, cuando yo estaba en Asua, en el patio de mi casa. Y sí tengo algunos recuerdos bien pequeños de cuando estábamos en Asua de ver a mi padre jugar. Yo tenía apenas unos 6, 7 años cuando nosotros pues nos mudamos desde Asua para la capital. Inmediatamente pues mi padre me puso en la Liga Manuel Mota, fue mi primera experiencia. Todos pasamos por ahí. De béisbol organizado. Fue en la Liga Manuel Mota que estaba en el Centro Olímpico. Correcto. Recuerdo pues... ¿A qué edad? A los 7 años. 7 años, ok. A los 7 años, 6, 7 años ya yo estaba jugando. Y fue una gran experiencia. Ahí estuve hasta los 16 años y medio cuando fui firmado. Pero también jugué. Luis Mercedes también. También jugué con la Liga de la Javilla primero, a la edad de 12 años. Famosa 11 liga años. Competitiva. Fuimos a un torneo latinoamericano que se celebró en Monterrey, México. ¿Y al Williamsburg? No, en el Williamsport. Bueno, ese era el Williamsport latinoamericano, que el que ganaba ahí pues llegaba a la ciudad de Williamsport, en Pensilvania. Perdimos en el último partido 1-0 contra Puerto Rico. Nos lanzó un muchacho dominicano. Sí. Fue el que lanzó por Puerto Rico. Correcto. Y entonces pues me mantuve con la Liga Manuel Mota, pero entonces jugué como refuerzo
con Luis Mercedes en un torneo clase A y luego AA con Luis Mercedes. Era una liga fuerte, y la Javilla también. Era cuando, bueno, la Javilla, recuerdo la gran organización, disciplina que tenía Vivo Carmona. Era una liga humilde, pero con mucha disciplina. Tomábamos clases. Me recuerdo que íbamos a la casa de Vivo Carmona por la Duarte, ahí detrás en uno de los barrios, y en una mata de Javilla. Sí. Ahí sentados nosotros en bloc, en madera, nos daban clases con una pizarra. Wow. Ahí era una academia, de verdad. Ahí nos enseñaban si daban un hit y tú estabas cubriendo, cuál era la posición, hacia hacer dónde la línea, tú ibas a tirar, cubrir la tercera base. Inclusive nos enseñaban a batear a las dos manos. Ambidextro. Así es. La verdad que tú siempre fuiste, desde muy niño, jugaste cuadros, o sea, vamos a la segunda base y demás, ¿o fue un crossover de otra posición que tú hiciste? Bueno, cuando siempre fui campo corto y segunda base, pero tú sabes que a esa edad también te ponen a jugar mucho. Diferentes posiciones. Yo quechaba, yo lanzaba, pero mi posición natural siempre fue campo corto y segunda base. Ok, tú tienes una anécdota que vamos a contar más adelante sobre esa multiplicidad de posiciones. Eso para mí fue algo importantísimo. Pero quedándonos ahí, Junior, en esa época que se decía el béisbol romántico, todavía el tema económico no era tan importante. Mucha gente también jugaban por hobby, jugaban por también recreación, no tanto para firma. Pero tú dices que te firmaron ya estando jugando en la Liga Javilla, reforzando a la Liga Mercedes, que tu firma fue por Cleveland, ¿verdad? Que te firmaron. Sí. Entonces, ¿cuándo se da ese momento y cuando te informan que tú has firmado y con los estudios, Junior? ¿Cómo tú te hacías siendo tú de una familia clase media que venía pujante, que el estudio era muy importante para nosotros? Así fue. Bueno, lo primero es que la condición para yo poder firmar en ese año, en el 1981, en el verano del 81, era que yo tenía que terminar el colegio. Excelente. Entonces, me dejaron jugar en el verano. ¿Con qué edad? Con 16 años y medio. Sacan la edad de Junior, no es de ahora. Mentira. El eterno joven. Y ¿terminaste el bachillerato? Terminé el bachillerato. ¿En qué colegio? Fui en el Colegio Santa Bárbara. Ok. Fui a jugar verano en Batavia, New York. Fue mi primera experiencia en la New York Penn League. Son ligas menores. Esa era liga menor. Esa era rookie. Para Cleveland no fue nada fácil porque cuando yo llegué ahí, uno con 16 años y medio, casi para 17, y la mayoría de los muchachos que estaban ahí tenían 21 o 22 años. Llegaban de las universidades, llegaban de los graduados de los colleges. Recuerdo que no fue nada fácil porque aparte de eso, yo lo que pesaba eran 136 libras. Era peso pluma. Era peso pluma y apenas medía 5'7", a lo mejor. Tampoco exacto, tu tamaño tampoco es tan alto. Así es, pero me fue bastante bien, batié 300. Sí. Y luego pues fui promovido para la clase A con el equipo de los Waterloo, Iowa, que también perteneciente a los Indios de Cleveland. Ok, tú pasaste por muchas organizaciones en Grandes Ligas. Así es. Te acordamos en Expo de Montreal, tuviste en los Dodgers, firmaste con Cleveland. ¿Cuántos equipos tú pasaste por Major League Baseball? 7. Yo comencé con los Indios de Cleveland, jugué ahí unos 7 años. Luego pasé a los Angelinos de California. De ahí fui a los Expos de Montreal, lo cual pues me sentí bastante cómodo con esa organización. Tuve 3 años con ellos a nivel de Grandes Ligas. Luego pasé a los Mets un año, jugué Grandes Ligas con ellos. Sí, claro. Firmé con el equipo de Cincinnati, ahí no pude jugar porque tuve una lesión en la cadera. Okay. Y entonces pues luego paso a Oakland, firmo con Oakland, juego Grandes Ligas con Oakland, juego Grandes Ligas con los Piratas. Ahí terminaste con los Piratas. Firmé entonces ya al final, pero todavía seguía la huelga. La huelga fue en el 94. Fue una temporada recortada. Nombran a Phil Regan manager, que ustedes saben que Phil Regan fue manager nuestro aquí con los Leones del Escogido durante 2 años. Y él me prometió siempre que el día que él fuera manager de Grandes Ligas, jalaba con el equipo. Sí. Así lo hizo. Firmó con Baltimore, manager de Grandes Ligas. Me llevó, pero todavía la huelga se mantuvo hasta parte del año 95, cuando yo tomo la decisión de retirarme.
¿Cuántas temporadas tenía en Grandes Ligas completo, Brol? Unas 7 temporadas. ¿No? ¿Completa en Grandes Ligas? Sí. Yo he durado más. No, jugué en más años, pero cuando tú lo pones completo. Ok, con temporada completa. Así es. El último año bastante 239 más o menos, 100 más en hits. Mira la foto tuya ahí, ¿cómo está, verdad? Bateaste, o sea, tuviste un buen desempeño con doble, no tanto jonrón, pero pues tú fuiste un jugador más de choque, ¿verdad? ¿Con cuántos jonrón tú terminas en Grandes Ligas, promedio y demás? Mira, yo le digo a todo el mundo que cuando se va a comenzar los récords de Grandes Ligas, el que más cuadrangular ha dado, ¿quién es? Barry Bonds, claro. Barry Bonds, ¿verdad? Entonces hay que comenzar con Junior Novoa, que dio uno, y terminar con Barry Bonds. Eso se parece, yendo en otro aspecto, a Fujimori. Perdón que lo cite para algunos. Le preguntaron cuál es su principal hazaña política. Y dijo, bueno, cuando marqué un 1% de las encuestas. Y para adelante no paremos nunca. O sea, que tu primer hit te abrió entonces la carrera que tú tuviste un buen desempeño. Yo recuerdo que cuando tú estabas en los Expos de Montreal, esperábamos ese juego nosotros allí para ver. Y para hablar un poco de esto, hay una anécdota que mencionaba ahorita que siempre recuerdo, que fue que en un partido Junior Novoa jugó varias posiciones. Yo creo que el único jugador de Grandes Ligas que ha hecho eso, o sea que más de 2 posiciones. ¿Cómo fue esa hazaña? Y cuéntanos al público nuestro ese momento que pasó allí. Bueno, mira, por eso tengo muy buenos recuerdos. Estábamos hablando cuando veníamos de camino para acá sobre los Expos de Montreal. Claro. Porque recibí mucha oportunidad y al recibir buenas oportunidades, pues logré tener un mejor desempeño. Pero sí, yo comencé jugando, eso fue un partido contra Houston, estábamos jugando en Houston y teníamos 3 dobles juegos ese día. ¡Wow! Perdón, en esa semana íbamos a tener 3 dobles juegos. Que ya no se da eso. Que ya no, exactamente. Entonces, yo comencé jugando segunda base, luego pasé a jugar campo corto, luego pasé a jugar tercera, pasé a jugar primera. Wow. Jugué en el outfield y recuerdo que estando yo jugando tercera base, yo estaba conversando con uno de los árbitros y veo que el juego se estaba yendo ya para one side. Sí. Y entonces entra nuestro dirigente Buck Rogers, conocido aquí en la República Dominicana, porque manilló el equipo de los Tigres del Licey. Sí. Y veo que están mencionando mi nombre, pero yo me quedo hablando. Normal. Tercera base. Yo me quedo normal sí. Y veo que el árbitro de home plate viene y me llama. Sí. Y cuando llego me acerco a la lomita. Sí, a los montículos. El dirigente me dice, oye, tú me dijiste a mí que tú también podías pichar, así que toma la pelota que tú vas a lanzar. ¡Wow! En ese partido jugué creo que unas 7 posiciones diferentes. Increíble. ¿Y cerraste el partido? ¿Lo terminaste? El juego estábamos perdiendo como por 5 carreras. ¿En qué inning? En el séptimo. Ya adulto entonces, el juego. Pero el equipo hizo un comeback. Un rally. Y nos pusimos por apenas 2 carreras y entonces ahí el manager quería sacarme. Claro. Me sacó. Y yo le decía, no, tú no puedes sacar, este juego es mío. Claro, para acumular en tu carrera una victoria. ¿Y ganaste el partido? No. Bueno. Perdimos. Bueno, terminamos perdiendo el partido. Pero te batearon mucho entonces. No, entré y le di el lanzador. Me dio un fly, creo que fue, y el próximo bateador, Alex Treviño, bateó para doble play. Pero porque bien. entré con la base llena. No me digas. Sí. Un apagafuego. Sí. Yo siempre me he preguntado, Junior, para pasar también a tu carrera en la República Dominicana, ¿por qué no fuiste shortstop? Siempre he tenido esa cuestión antes, porque jugó béisbol y la gente fanático, siempre como el shortstop es el capitán del equipo, el hombre inteligente, a excepción de Roberto Alomar, y otros segunda base, Ryan Sandberg, que fueron jugadores de segunda base muy inteligentes, tuvieron responsabilidad en el equipo, pero generalmente el shortstop es como la figura que maneja el campo y demás. ¿Por qué no jugaste el shortstop? No, yo sí, mira, fíjate que en mi carrera, el primer año es que comienzo como segunda base. Okay. Era la posición donde yo me sentía más cómodo. Pero en los próximos 2 años, a nivel de la clase A, yo comienzo como campo corto. Okay. Pero había una realidad y jugué bastante en el campo corto
pero había una realidad. Yo no tenía ese brazo tan potente para jugar 162 partidos. Sí, y la profundidad que juega el campo corto. Casi en tercera y casi en segunda. Sí tenía buenas manos, gané varios guantes de oro, pero la verdad que el brazo mío no era un brazo con la potencia para hacer un campo corto de todos los días. Y con el bate, Junior, tú fuiste un chocador natural. No había turno que Junior no se envasara. Nosotros los liceístas sufrimos muchísimo cuando tú bateabas, pero también tú tenías fuerza. Tú también bateabas profundo. ¿Cómo tú te defines como un bateador de qué tipo? Pero yo me defino más como un bateador de hit y ocasionalmente, pues, bateador del gap. Donde daba, pues, más dobles y eso, aunque en 2 ocasiones... en una creo que conecté 5 cuadrangulares. 2 veces en mi carrera conecté 2 cuadrangulares en un partido. Wow. Pero yo era más, utilizaba lo que yo sabía que yo podía hacer. Que era batear de hit, robar bases, envasarme, anotar. El mito que tú no eras muy rápido corriendo las bases. ¿Eso es verdad? El mito. Decían que tú no corrías mucho a las bases. No, que sabías correr. No. Pero no era tan rápido de home a primera. Todo lo contrario. Era difícil acelerado. Era sumamente rápido. Era un corredor por debajo de 4. Era 3-7. Eso fue un liceísta que lo dijo alguna vez. Pero tú eras bueno también tocando la pelota. Así es. O sea, tú te envasabas a comer al lugar y te tiraba en primera también para llegar. Así es. El toque contigo era muy, muy efectivo cuando te podían tocar en ese tema. Éramos, tú sabes, como segundo bate. Después, o sea, yo fui en mi carrera primer bate y cuando era segundo, aquel béisbol de que nosotros jugábamos, que en la misma primera entrada estábamos tocando. Total. En la misma primera entrada, en la segunda, tercera. Eso es ahora que hay una filosofía, un una filosofía diferente, pero con varios de los dirigentes que yo jugué, Jimmy Leland, Tony La Russa, el mismo Buck Rogers, eran dirigentes que no importa tocar. Mira, en los mejores años que tuvo Pittsburgh con Jimmy Leland, como dirigente, recuerdo perfectamente que Jay Bell, hizo combinación conmigo en Cleveland, a nivel de AA hicimos combinación. Campo corto, tú eras segunda base. Campo corto, exactamente. Jay Bell creo que tuvo alrededor de 50 y pico de toques de sacrificio en la primera entrada. Habría tocando. Jimmy Leland le daba la oportunidad. Si Chico Lynn, ¿se recuerdan de Chico Lynn, segunda base puertorriqueño? José Chico Lynn, si se envasaba, él le daba la oportunidad a aquellos tercero, cuarto, quinto bate que venían, que eran de poder. Andy Van Slyke, durísimo Pittsburgh, Barry Bonds, claro, y Bobby Bonilla en sus mejores tiempos. Entonces, ese dirigente le daba la oportunidad de que esos ¿Y tres... tú estuviste en ese equipo, Junior? No, yo jugué en contra de ese equipo. Competimos con ese equipo que dominó. Bueno, tú te viste en Pittsburgh. Dominó, sí, pero yo no jugué ya para cuando estaban ellos. Sí. Ese equipo dominó la división como por unos 3 o 4 años. Buenísimo. Junior, pasando el béisbol dominicano, yo nací siendo los Caimanes del Sur, y después fui liceísta, ¿verdad? Su desaparición. Y recuerdo que los Caimanes tuvo un equipazo. Los Caimanes era de San Cristóbal y tuvo Nelson Liriano, estuvo Pintacora Los Santos, estuvo Junior Novoa, Luis de los Santos también, Rufino Linares. Era un equipo muy fuerte. Norman. ¿Cómo tú defines ese equipo que llegó a San Cristóbal, que fue a la semifinal, a la final? Todos los primeros 3 años. Los primeros 3 años de ese años. Equipo, ¿cuál era? ¿83? Nosotros, 84, 85. 82, 83, 83, 84, 84, 85, 85, 86. Nosotros clasificamos. Sí, porque el equipo dejó de jugar en 87 y quiso retornar en el 90 y algo. Así es. Sí. Nosotros clasificamos todos los 3 primeros años. Lo único que no podíamos pasar, porque cuando los demás equipos se reforzaban, nosotros no teníamos con qué reforzar. Correcto. Pero presupuesto. Así es, pero era tremendo equipo. Pero nosotros le llamábamos que eran un grupo de tigres, vamos a decir, de béisbol, pero que jugábamos sin ninguna presión, con una pasión.
recuerdo que nuestro dirigente, tuvimos de dirigente a uno que fue dirigente de Grandes Ligas varios años, lo fue con el Detroit y luego lo fue con Pittsburgh, no recuerdo ahora el nombre, y después tuvimos a Rafael Landestoy y a Manuel Mota también como manager. Pero dos trabucos. Así es. Pero mira. Así es. Y la verdad que teníamos tremendo equipo. Y recuerda que cuando desbaratan ese equipo, claro, van para el Escogido. Y hacen el cambio y mandan a Luis de los Santos, mandan a José Núñez y a Junior Novoa por 10 jugadores. Wow. Para los Leones. Para los Leones. O sea, nosotros 3 contra 10 de los Leones para acá. Wow. El Escogido, nos vamos en 5 playoffs finales consecutivas. Espérate, vamos para llegar ahí. Eso con el Escogido. Con el Escogido. Vamos con el Escogido. En los eternos rivales. Porque ahora hay una rivalidad Licey y Águila de hace 20 años para acá. Pero en todos los años 80, por no decir de los 70 y 90, una gran parte de los 90, era con el Escogido, la rivalidad. Así es. Y tú tenías entonces en un line-up a Junior Novoa, a Junior Félix, a Jerónimo Berroa, Nelson Liriano, Luis de los Santos. Que Sammy Sosa a veces entraba y salía y jugaba. Raúl más adelante, y Moisés Lowe. Oye, qué equipo, señores. O sea, estamos hablando. No sé si mencionaste, perdóname, pero al gran capitán Rufino Linares. El Rufo. Que todavía el muñeco se llama Rufo por Rufino Linares. Así es. O sea, la mascota del Escogido. La verdad es que era una maquinaria roja real. O sea, tú equiparando lo que pasó con Cincinnati, ¿verdad? Que ustedes eran una maquinaria de jugadores ya en Grandes Ligas que venían a jugar su temporada aquí de invierno y que eran una estrella todos. Y sufríamos los liceístas cuando venía ese line-up corrido. Cuéntame esa transición al Escogido, que ya tú empezaste a hablar de ello. Ahí en el medio una historia que la padecimos como familia, de mi padre acompañándole a ustedes en hacer el Caribe. Así es. En el 90, y inclusive subí un video hace 2 días de Moisés Lowe, donde prestaba y dedicaba el torneo. Esos años, ¿cuántas temporadas fueron y cómo estaba completa la maquinaria del Escogido en ese momento? Bueno, llegamos en el año 87 al equipo de los Leones y ahí pues se conforman un tremendo line-up. Éramos un grupo de jugadores jóvenes que queríamos demostrar que podíamos jugar en Grandes Ligas, que algunos habíamos jugado en Grandes Ligas, pero que podíamos también quedarnos en las Grandes Ligas, que ya podíamos establecernos. Entonces, sin tener que venir a jugar había una combinación de esos jóvenes con 2 o 3 veteranos liderados por nuestro Rufo Linares. Aquí le puedo decir una asociación de malhechores contra nosotros. Así es, y era un béisbol de pura pasión. Claro que sí. No era por dinero. Era de pura pasión, no era por dinero. Fama tampoco. No, y la verdad que teníamos pues una pasión, había una familiaridad, una mística y un respeto que se ha perdido. ¿Era Felipe Lowe el manager de ustedes? Bueno, nosotros tuvimos varios dirigentes. Tuvimos a Phil Freegan, comenzamos con Manuel Mota, luego siguió Phil Freegan como dirigente, vino Felipe, estuvo también un año Pujols. Y hubo también otro dirigente más, Carlos Alfonso, creo que fue, de origen cubano que pertenecía a la organización de San Francisco. Pero la verdad que cómo nos llevábamos nosotros y el respeto que había dentro de ese Clubhouse. Sí. O sea, tú no podías llegar tarde, tú como jugador, no importa que tú fueras una estrella. Recuerdo que una vez Luis de los Santos, que era el cuarto bate. Sí, claro, una amenaza. Tercera base, primera base. A veces me gustaba que se le iba entre las piernas a los Rolling. Eso era bueno. Y que fue... sí, y también comenzó a tener Liriano. Sí, Liriano. Claro. Y McKay jugó ahí también. McKay estuvo ahí. Recuerdo. Y José Vizcaíno fue campo corto durante un tiempo. Lo único malo que tuvo que fue cogidito, sí, pero él allá era la Wilfredo Tejada, que fue siempre nuestro receptor. Un equipazo realmente. Y bueno, te digo que con el respeto, por ejemplo, Luis de los Santos faltó a uno de los partidos en Santiago, donde nosotros teníamos que terminar el primer partido que se había quedado como en la 7ª entrada.
y había un segundo partido. Doble cartelera completando un primer partido. Y él dejó de ir por un problema que tenía con la gerencia sobre salario. Sí. Y recuerdo que el próximo partido, Luis llegó allá porque ya se había puesto de acuerdo y entonces nosotros no lo dejamos entrar. Wow, ustedes como jugadores. Nosotros como jugadores no lo dejamos entrar. ¿Por qué? Porque en ese partido donde se había quedado en la séptima, octava entrada, sí, él estaba bateando, él era el cuarto bate del equipo. Era un, nos dejó prácticamente solo, hubo que buscar otro jugador y tuvo que pedirnos disculpas a nosotros. Para poder jugar. O sea, ustedes eran los Daniel Aquino en el terreno. Así mismo. No dejaban entrar nadie ahí. Así es. Es que eso fue lo que nos hizo a nosotros grandes. Disciplina, liderazgo. Disciplina, la mística, la familiaridad que teníamos nosotros allá adentro. Si empezamos a hablar de las anécdotas en el clubhouse, no acabamos. Yo recuerdo que sí sé que el primer carro de Sammy Sosa se lo diste tú. un Mazda RX-7, ¿verdad? Era convertible. No, fue un Nissan. Era un Nissan, ¿verdad? Un Nissan Máxima. Bueno, pero era deportivo. Sí. Era como de convertible, creo, me parece. No, ese fue otro. Ese fue un Nissan Máxima. Porque ese cuento es como famoso porque él no tenía vehículo, no sé qué, y tú le vendiste el vehículo tuyo. Así ya tú eras más figura que Sammy Sosa. Él lo había puesto también detrás. Él le puso exacto, un letrero que decía, yo puedo batear. La verdad que es interesante. Yo he visto pocos jugadores en mi carrera y en mi vida, y he visto cientos o miles de jugadores de béisbol. Sí. Y la verdad que ver un hombre con la confianza de Sammy Sosa era increíble. No. Sammy se ponchaba 4 veces, 4 y 5 veces en un partido. Sí. Y Sammy te llegaba con su bate al hombro y te decía, mañana alguien tiene que pagar esto. Correcto. Y te decía en inglés, somebody got to pay. Sí. Alguien lo va a pagar. Óyeme, era un joven con una confianza increíble. Y era un show verlo. Cuando se paraba en la caja de bateo, Kelly. Y un show del acero. Era un hombre que cogía el bate, limpiaba el home, agarraba aquí, se movía y después entonces le daba la pelota que era. Y lo mejor de Sammy es su crecimiento como ser humano. Sammy vendía maní fuera el de Telo Vargas en San Pedro Macorís. Y después jugar dentro era una hazaña indiscutiblemente y ser el jugador más importante de San Pedro Macorís por mucho tiempo, ¿verdad? Eso es una gran hazaña loable que hay que aplaudir. Y uno de los jugadores de ese grupo que sobresalió muchísimo, especialmente en los momentos del clutch, sí, y que le llamaban el señor Octubre, el Mr. October, era Jerónimo Berroa. Que era un Mr. October originalmente, Reggie Jackson. Así y entonces a Jerónimo Berroa lo pusieron también que tenía mucha fuerza. Mr. Enero era que le llamaban porque para nosotros es verdad, no se va a meter en la Liga Invernal. Junior, ¿qué pasó con el Escogido? Que después de esos años de gloria pasó 13 años, más 18 años. 18 años para lograr una corona y muchas de ellas inclusive llegar fuera del round robin. ¿Qué pasó ahí? Además, mucho cambio de dirección, gerencia y demás. ¿Qué pasó ahí? Se perdió la mística, ya el trato humano a los jugadores se había perdido también. Sí. Eso influye mucho. Ya habían personas que decían que ya ellos lo sabían todo en el béisbol, cuando nosotros tenemos toda una vida y cada día estamos aprendiendo nuevas cosas. O sea, en la vida uno vive aprendiendo más. Y el equipo pues pasó por momentos difíciles con muy buenos jugadores. Sí. Ahí en esa época fue la época de Neyfi Pérez, época de David Ortiz. Claro, David. Albert Pujol fue ahí, ¿verdad? No, Albert fue ya ahora. Okay. Sí. Nunca llegó a jugar porque Albert pertenecía a otro club, pero sí fue una época de muy buenos jugadores, pero lamentablemente no se tomaban decisiones correctas y fueron 18 largos años sin poder ver. Llega Junior Novoa o deja de ser Junior Novoa jugador activo, se convierte en directivo de Tampa Bay. Arizona Diamondbacks y Dominicana en el Escogido. Ese cambio de salir de ese jugador a ser ahora directivo, gerente general, tanto en Grandes Ligas como en Dominicana. ¿Cómo tú me escribes ese momento? Mira, la verdad que tomé la decisión bastante joven. No me di cuenta casi hasta el segundo año que yo dije, wow, cuando yo veía que mi misma generación todavía se mantenía jugando, porque yo me retiré apenas a los 32 años. Jovencito. O sea, claro, todavía pude haber jugado
mínimo, posiblemente unos 3 o 4 más. Entonces, cuando yo veía a la generación mía jugando, yo dije, wow, pero yo todavía creo que pude haber seguido jugando, pero fue la mejor decisión que tomé. Tomé la decisión de comenzar a trabajar bien temprano. Fui el empleado número 4 de la organización de los Diamondbacks, el primero en operaciones de béisbol. Ahora mismo, pues, soy el empleado con más tiempo, y le doy las gracias, que siempre lo hago, al ingeniero Daniel Aquino, que me dio la oportunidad también, tan pronto yo me retiré, me dio la oportunidad de yo poder ser gerente general de uno de los equipos y de los Leones del Escogido. O sea que de ahí comienzo con mi carrera como directivo o como gerente general, lo cual pues lo he sido para todos los equipos con excepción del equipo de las Águilas Ibaeñas. Así es. Bueno, nosotros los liceístas, cuando vimos un cambio repentino de que Junior viene al Licey como gerente general, dije, bueno, por fin no me he dado cuenta cuál el mejor equipo era. Pero en ese momento tampoco fue mucho tiempo durante el Licey, ¿verdad? Bueno, yo estuve en el Licey 6 años. Mucho. 4 como gerente general, 2 como asesor. Como asesor. En esos 6 años fuimos a 4 playoffs finales, ganamos un campeonato. O sea, yo como gerente general fuimos 4 años como gerente general, 3 años playoff final y un campeonato. Nunca estuvimos tan seguros que ya tú eras liceísta, pero además yo dije, bueno, cuando deje ser del Licey, vuelvo a su Escogido. Pero entonces viene el presidente y te designa como comisionado nacional de béisbol, que yo tengo que decir, date testimonio de que tú representas la esencia del béisbol, tanto de la categoría menores, tanto lo que tiene que ver con la liga de béisbol, porque tiene un sello muy personal contigo, y Grandes Ligas también, y tú lo vives. Y yo pienso que el presidente fue acertado ahí en colocarte. Y ahora también felicitarte porque ha sido elevado el comisionado de béisbol a tener su propia autonomía presupuestaria, administrativa y demás, que lo que vemos que tú haces a nivel nacional, en los plays, en las ligas, llevando apoyo a los niños que juegan este deporte y también oportunidades jóvenes que quieren buscar también espacio, ahora puedes hacerlo mucho más. Entonces ya pasa entonces a otra etapa diferente. Ahora tú eres parte del gobierno y eres parte de la política pública deportiva del gobierno. Entonces, ¿cuál ha sido el trabajo del comisionado en estos 3 años de gobierno y la perspectiva en lo que resta de y qué será futuro Junior Novoa? Bueno, primero agradecer a nuestro señor presidente por la oportunidad que nos dio. Y déjame decirte que el presidente Luis Abinader, cuando era candidato, nosotros nos sentamos, hablamos con él, le explicamos de la industria del béisbol, de lo que nosotros necesitábamos para poder volver y para seguir produciendo jugadores. Y cumplió con la promesa, tomó una decisión histórica. Yo te diría que histórica porque el béisbol no es un deporte en la República Dominicana. Sí. El béisbol es la pasión del dominicano, correcto. Entonces, era lo que yo le decía, señor presidente, con todo el respeto de nuestros atletas que nos representan con tanta dignidad. Total. En los Juegos Olímpicos, en los Juegos Centroamericanos, en los Panamericanos, en el Mundial y todo. Ser el Caribe. Pero reúnalo todo. Y no son la cuarta parte de lo que es el béisbol. Claro. En la República Dominicana. Tú dices todas las disciplinas juntas. Todas las disciplinas. No es lo que el béisbol, entonces, claro, por eso evidentemente. Teníamos que tomar una decisión. Déjame decirte, yo estoy en el fútbol, vengo del béisbol. Me ha tocado en los últimos 15 años estar vinculado al fútbol. Y la verdad que puedo decirte que los mismos futbolistas vemos el béisbol como el ejemplo a seguir. Y quisiéramos, inclusive cada vez, que haya una relación más cercana, que gracias a tú y yo lo hemos construido como comisionado ambos, para que juguemos en las mismas instalaciones y para que la experiencia de ustedes, que es muy rica y de muchos años, nosotros poderla copiar y para crecer mucho más nuestro deporte. Eso es así. Así es. Entonces, tomar la decisión de hacer de la oficina del comisionado de béisbol una dirección, yo creo que... ¿Después de cuántos años? Después de, en el año 1983, que se funda la oficina por decreto del presidente, el presidente Jorge Blanco, que por cierto lamentamos muchísimo la muerte del primer comisionado de béisbol, don Papi Lizono, que la semana pasada pues falleció. Falleció. Yo creo que decisión histórica, yo creo que desde acá
pues tenemos un compromiso, todas las personas que están ligadas al béisbol, de nosotros pues seguir mejorando, de que las condiciones para que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros atletas, nuestros jugadores de nuestras selecciones, la industria del béisbol, que nosotros pues podamos ayudarla, podamos mejorar para que las grandes ligas sigan creciendo en la República Dominicana, pero nuestras pequeñas ligas tengan las mejores condiciones. Correcto. Para nosotros seguir produciendo. Ahora mismo nosotros estamos produciendo alrededor de 500 a 600 jugadores firmados por año. Increíble. Por año. En términos económicos, ¿qué representa más o menos? Alrededor de $400 millones, dicho por la MLB. Más que cualquier industria aquí o sector de la economía. Mucho más. Por eso es que y están las 30 academias en el país. Hay 30 academias de las 30 organizaciones de grandes ligas, pero hay mucho más academias independientes. Correcto. Y ligas. Que es lo que nosotros pues queremos ahora organizar, ayudar, para que todavía nosotros pues podamos seguir produciendo una gran cantidad de jugadores. Yo creo que vamos a tener que hacer otro espacio para hablar un poquitico y de entrar más en los temas que lleva el comisionado, que son muy interesantes. Pero veo que has levantado bandera y te has preocupado por el tema de seguridad alrededor de las academias. Te ha preocupado también junto a Grandes Ligas con la seguridad jurídica del país en cuanto a situaciones legales que se presentan a las academias, a las ligas, a los equipos de Grandes Ligas. Y otro aspecto importante también, el desarrollo humano de los jugadores. Que no haya tráfico de personas, que no se use trata de blanca, que no haya un tema de dinero por detrás. Esos temas, aunque no lo desarrolle tal cual, pero ¿qué otra agenda más tú ves que va a atacar y que va a cuidar el comisionado de béisbol? Bueno, Benny, con esos temas tengo que darte las gracias públicamente porque tú has estado al frente de estos temas, trabajando con nosotros junto con la MLB. De verdad que te agradecemos muchísimo porque más que nada, pues tú eres un gran deportista y aunque estás dirigiendo ahora lo que es el fútbol, que es el deporte, pues que está de mayor crecimiento en el país, en la República Dominicana. Correcto. Queremos agradecerte de verdad, pues toda la ayuda y todas las ideas que tú traes a la mesa para podernos ayudar con eso. Eso puede seguir contando conmigo, el ministro Joel Santos, el presidente, es parte de la visión de nosotros preservar sectores como el béisbol. Eso es lo grande que nos hace a nosotros, Benny. Nosotros, los deportistas, tenemos que darle gracias a Dios que tenemos un presidente como Luis Abinader, que tenemos varios ministros y un ministro con un conocimiento increíble como Joel Santos. Joel, tú le hablas de lo que tú quieras. Es un testimonio fuera de cámara que tuvimos en el día de hoy que nos hablaba del primer juego de equipo de Grandes Ligas aquí en el 46. Él sabía el line-up, él sabía cuándo fue que se jugó, en la normal y todo eso. Él sabe mucho de béisbol. Él sabe toda la agenda. Bueno, no solamente de béisbol, pero yo me quedé sorprendido con el conocimiento que tiene. Cuando él habla de fútbol, yo ni hablo porque sabe más que yo de fútbol. Y de tenis. También, porque lo juega y natación también. Así es. Eso es importante cuando desde el sector gubernamental se entiende la necesidad de preservar este deporte y no como algo aislado. Es parte de la política pública del Estado en materia deportiva, el béisbol y las demás disciplinas. Y fíjate ahora que vamos para las Olimpiadas ahora de París, con tiempo se ha logrado armar bien lo que era logística y reconocer el Comité de Deportes, reconocer el Comité Olímpico Dominicano en esa jornada. Como nunca, Benny, como nunca. Ustedes también van a un partido ahora, a un torneo del Carrique Junior en Medellín, viste pidiendo a los niños allí, ¿verdad? Así es. Yo creo que nosotros pues estamos, de verdad, pues tenemos que sacarle provecho a esta gran oportunidad que nosotros tenemos de nuestro presidente que reconoce la importancia del deporte. Fran no va a sacar del espacio porque hemos extendido bastante, pero quiero finalmente que tú nos expliques brevemente y te despidas de la gente nuestra el béisbol de antes con el béisbol de ahora. Un tema que se veía antes por pasión, hoy parecía que es solo un negocio. También los jugadores que antes te jugaban 5 o 6 partidos corridos, hasta doble cartelera, hoy te juegan 3 y 4 innings, y los pitchers ni decir. Que antes pisaba juego completo y ahora hay 3 pitchers, que abridor, el intermedio y el cerrador. Háblame de esos dos mundos del béisbol antes y hoy, cómo tú lo ves, y una exhortación a los amigos que ven el programa y los jóvenes que quieren ser deportistas, sobre todo beisbolistas. Bueno, indiscutiblemente que ha cambiado todo.
Hoy le llamamos la industria del béisbol. Antes nunca mencionábamos eso. Hoy es una gran industria porque produce miles de millones de dólares. Eso es en la parte del juego de béisbol. En los tiempos nuestros, las generaciones nuestras nos enseñaban a que si no jugábamos 162 juegos, no éramos lo suficientemente fuertes, no eran lo que ellos le llamaban los jugadores que eran caballos. Fíjate que jugadores como Alfredo Griffin, con el mismo Cal Ripken, jugaban 500, 600, 700 partidos, miles de partidos consecutivos. Hoy eso no se ve. Hoy ya le dicen a los jugadores, tú nada más vas a jugar en esta semana 4 partidos, vas a descansar 3 días o vas a jugar 5. Tú nada más puedes lanzar 5 entradas, pero o sea que ya nosotros estamos creándole a ellos mentalmente una debilidad. Correcto. Que nunca nos enseñaron a nosotros. Nos enseñaban que no pain, no game. No game. Si no había dolor, tú no podías jugar. Ahí mismo, cuando más te brea. Ahí mismo. Espérate mismo cuando más te brea. ¿Qué época estamos jugando ahora? ¿De pitcher o de bateadores? Antes había más jonroneros que ahora. ¿Cómo el tema? No. Ahora hay más bateadores de cuadrangular porque estamos jugando el juego de que mientras más cuadrangulares. Antes jugábamos el juego pequeño. Okay. De poca carrera. De ganar 2-1, 3-2. Pero ahora es el juego grande. Que es un juego que yo te diría que hasta un poco aburrido para los fanáticos porque ahora hay más ponche. Sí. Hay menos estrategia. Definitivamente a mí me preguntan y yo creo que a la mayoría de los fanáticos les gusta más el béisbol de antes, de mucha estrategia. Exhortación a los jóvenes que quieren ser peloteros, que están ahora mismo en ellos, los niños que entran al béisbol. ¿Qué tú puedes decirle a ellos en esta época? Que no descansen, que sigan trabajando duro, pero principalmente una cosa, no dejen los estudios. Jugador que se prepara, que tiene una buena base de educación, va a ser todavía mucho mejor jugador porque va a poder poner su inteligencia, su capacidad con sus condiciones físicas. Bueno, agradecer a nuestro hermano Junior Novoa, como reitero, fui admirador de él y soy todavía como jugador de béisbol, y la verdad con él quisimos compartir alguna vivencia, algunas ideas y proyectar a futuro lo que es el deporte rey en la República Dominicana, que todavía tiene mucho que dar y todavía hay mucho por hacer en el béisbol dominicano. Así que gracias a ustedes por la sintonía y continuamos luego con Conecta con Begni.